La tarde caía lentamente sobre Barcelona, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas que parecían extenderse como un lienzo sobre la ciudad. En medio de ese paisaje urbano vibrante y moderno, había un lugar que latía con un ritmo diferente: la Masia. Aquel edificio histórico, con paredes sencillas y patios que resonaban con el eco de pelotazos y risas juveniles, era el hogar de los sueños de decenas de chicos que habían dejado atrás pueblos, familias y comodidades para abrazar la esperanza de convertirse en futbolistas profesionales. Allí, entre esas paredes impregnadas de esfuerzo y esperanza, vivía un muchacho de apariencia frágil, tímido y reservado: Andrés Iniesta. Había llegado desde Fuentealbilla, un pequeño pueblo de Albacete, con apenas 12 años. Sus padres, humildes trabajadores que habían hecho sacrificios inimaginables, lo acompañaron en aquel viaje decisivo, depositando en él no solo su confianza, sino también todo el cariño de una familia que lo veía partir demasiado pronto. Andrés, con su maleta pequeña y los ojos brillantes de ilusión, se encontró de repente en un mundo nuevo, rodeado de chicos más altos, más fuertes y más desenvueltos. Desde el primer día, la Masia le pareció inmensa, no tanto por sus dimensiones, sino por el peso de las expectativas que cargaba en cada rincón. Los entrenamientos eran exigentes. Los técnicos pedían intensidad, resistencia y carácter. Andrés respondía con lo único que tenía en abundancia: disciplina y talento con el balón. Su estatura menuda lo hacía parecer siempre el más débil del grupo, un niño al que muchos pensaban que le faltaba físico para competir. Algunos compañeros, sin maldad pero con esa dureza propia de la adolescencia, se reían de su voz suave, de su forma de correr o de sus botas viejas, con la piel desgastada y las costuras a punto de abrirse. Andrés se mordía los labios en silencio, nunca respondía con palabras, solo con toques sutiles al balón que a veces dejaban a todos callados. Pero por la noche, en su cama, la soledad pesaba. Recordaba el olor de la cocina de su madre, la voz de su padre animándolo en los partidos del pueblo, los abrazos de sus abuelos. En la Masia tenía techo, comida y un lugar donde crecer, pero también la sensación constante de ser un extraño en un mundo demasiado grande. Cada vez que veía sus botas deterioradas, pensaba en cuánto habían costado a su familia. No se atrevía a pedir otras. Prefería soportar las miradas y las burlas antes que su madre y su padre hicieran un nuevo sacrificio. Fue en uno de esos días grises cuando apareció en su vida una figura inesperada: Don Manuel. Era el encargado de limpieza y mantenimiento de la Masia, un hombre ya entrado en años, de cabello canoso y andar lento, pero con una mirada viva que reflejaba bondad. Nadie prestaba demasiada atención a Manuel. Su trabajo era invisible, silencioso, como tantas labores que sostienen el mundo sin que el mundo lo reconozca. Barría los pasillos, arreglaba grifos que goteaban, limpiaba las canchas después de los entrenamientos. Sin embargo, tenía un amor profundo por el fútbol, un amor que venía de su juventud truncada. Había soñado con ser jugador, pero una lesión temprana y la necesidad de ganarse la vida lo desviaron hacia otros caminos. Una tarde, al ver a Iniesta quedarse más tiempo en el campo, practicando pases cortos y conducciones mientras los demás ya se habían marchado, Manuel se acercó. Se sentó en un banco, lo observó en silencio y esperó a que el chico notara su presencia. Andrés, sudoroso y con las botas llenas de polvo, se detuvo y lo saludó con timidez. «Buenas tardes, don Manuel». El hombre sonrió. «Buenas tardes, chaval. Te quedas siempre más que los demás, ¿eh?» Andrés bajó la mirada. «Es que necesito mejorar. Ellos son más rápidos, más fuertes». Manuel se levantó despacio y caminó hacia él. Miró sus botas y frunció el ceño. «Y encima juegas con esas reliquias. Parecen tener más partidos que el Camp Nou». El comentario hizo sonrojar a Andrés, que intentó disimular la vergüenza. «Son las únicas que tengo», susurró. Manuel lo miró con ternura. Vio en él algo que reconocía, esa mezcla de fragilidad y determinación, de miedo y valentía silenciosa. Esa noche, al volver a su modesta casa, recordó que en un armario guardaba un par de botas que un amigo suyo, exjugador de tercera división, le había dejado hacía años. No eran nuevas, pero estaban en buen estado, mucho mejores que las que Andrés llevaba. Al día siguiente, decidió llevárselas envueltas en papel de periódico. Cuando se encontró con Andrés, esperó a que terminara el entrenamiento y lo llamó aparte. «Ven, chaval, quiero enseñarte algo». Andrés, curioso, lo siguió. En un rincón del almacén, Manuel sacó el paquete y lo puso en sus manos. «Ábrelo». El niño deshizo el papel y se quedó boquiabierto.
Unas botas negras, con cordones todavía firmes y la suela intacta, relucían ante sus ojos como si fueran de oro. Pero, ¿para mí? Claro que sí. No son nuevas, pero te servirán. No puedes seguir luchando con las que tienes. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas contenidas. No puedo aceptarlas, don Manuel. Usted las necesita más que yo. Yo ya no voy a jugar, muchacho. Mis tiempos pasaron. Pero tú todavía tienes todo por delante. Estas botas necesitan un jugador que las haga correr, que las haga bailar con el balón. Y yo creo que tú eres ese jugador. Andrés se quedó en silencio, acariciando el cuero del calzado como si fuera un tesoro. ¿De verdad cree que puedo llegar lejos? Manuel se inclinó y lo miró a los ojos con seriedad. El fútbol no siempre es de los más altos ni de los más fuertes. A veces es de los más listos, de los que nunca se rinden, de los que juegan con el corazón. Yo te he visto, Andrés. Tú piensas el juego de una manera que otros no. Y un día, cuando el mundo te aplauda, acuérdate de este viejo que un día creyó en ti. Aquellas palabras se grabaron en lo más profundo del corazón del chico. No solo eran un regalo de botas, eran un regalo de confianza. Esa noche, en su habitación, Andrés colocó las botas nuevas bajo la cama, como quien guarda un tesoro sagrado. Antes de dormir, las tocó de nuevo y prometió en silencio que nunca desperdiciaría aquella oportunidad, que haría todo lo posible para honrar la fe que Manuel había depositado en él. Con el paso de las semanas, los entrenadores empezaron a notar un cambio. Andrés jugaba con más seguridad, con más libertad. Las botas parecían darle alas. Los compañeros, que antes lo subestimaban, comenzaron a respetarlo cuando vieron cómo podía controlar el ritmo del juego, cómo su inteligencia superaba la falta de físico. No gritaba, no imponía con fuerza, pero hacía que el balón hablara por él. A pesar de todo, la soledad y la nostalgia seguían presentes. En las noches largas de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas de la Masia y el silencio se apoderaba de los dormitorios, Andrés abrazaba su almohada y pensaba en sus padres. Pero en la mesilla de noche siempre estaban las botas que Manuel le había regalado, recordándole que no estaba solo, que alguien creía en él. Esa certeza le dio la fuerza necesaria para soportar las lágrimas ocultas y levantarse cada día con más determinación. Un sábado por la tarde, después de un partido en el que había dado 3 asistencias brillantes, los entrenadores lo felicitaron en público. Fue la primera vez que sintió que de verdad podía encajar allí. En un rincón, Manuel lo observaba con una sonrisa discreta. Nadie lo mencionaba, nadie sabía de aquel pequeño secreto entre él y el muchacho, pero en su interior Manuel sentía un orgullo inmenso. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Andrés se fue transformando poco a poco en el cerebro del equipo juvenil, en el chico que entendía el juego de una manera única. Pero cada vez que ataba los cordones de aquellas botas, recordaba las palabras de Manuel: el fútbol es de los que juegan con el corazón. Y ese corazón, aunque aún pequeño y frágil, empezaba a latir con la fuerza de los grandes. Lo que ni Andrés ni Manuel podían imaginar en ese momento era que aquella promesa silenciosa, sellada con un par de botas usadas, acabaría marcando para siempre la historia del fútbol mundial. El invierno barcelonés traía consigo madrugadas frías que calaban hasta los huesos. En los dormitorios de la Masia, los jóvenes se arropaban con mantas gruesas, soñando con estadios llenos de gente, con goles decisivos y ovaciones atronadoras. Entre todos ellos, Andrés Iniesta continuaba su camino silencioso, como quien avanza despacio pero con paso firme hacia un destino que aún no es capaz de imaginar. Sus días transcurrían entre entrenamientos, clases, partidos y esas largas horas de soledad en las que el eco de su pueblo todavía lo acompañaba. El recuerdo de las botas que le había regalado don Manuel seguía vivo en cada movimiento. Aquel gesto de confianza, casi invisible para el resto, había plantado en su interior una semilla de esperanza. Cada vez que ataba los cordones, sentía que no jugaba solo, que había alguien que lo respaldaba en silencio. Ese sentimiento, aunque pequeño, le daba la fuerza suficiente para enfrentar los retos que llegaban con cada nueva temporada. El nivel en los equipos juveniles del Barça era feroz. Chicos de todas partes de España, e incluso de fuera, competían por un lugar en la cantera más prestigiosa del mundo. Algunos eran altos y corpulentos, otros veloces como flechas. Había delanteros que parecían tener un cañón en las piernas y defensas que imponían con su sola presencia. Andrés, menudo y reservado, se enfrentaba a un desafío mayor:
demostrar que el fútbol también podía jugarse desde la inteligencia y la sensibilidad. Al principio, los entrenadores dudaban. Veían su físico frágil y se preguntaban si aguantaría el ritmo. Pero bastaba con observar un par de minutos cómo trataba al balón para darse cuenta de que allí había algo distinto. Andrés no corría más rápido que los demás, pero parecía adelantarse siempre un segundo a lo que iba a pasar. No chutaba con más potencia, pero colocaba la pelota justo en el lugar donde el portero nunca llegaría. No gritaba ni imponía autoridad, pero hacía que todo el equipo jugara mejor cuando él estaba en el campo. Era, como decían algunos, un director de orquesta silencioso. En los entrenamientos, mientras algunos se desesperaban por marcar goles espectaculares, él se concentraba en dar el pase correcto, en abrir espacios, en mover el juego con paciencia. Sus compañeros empezaron a darse cuenta de que con él al lado todo resultaba más fácil. Dásela a Andrés, que él sabe qué hacer, se repetía cada vez más en los partidos juveniles. Poco a poco, ese respeto fue creciendo, y las burlas sobre su tamaño y su voz fueron apagándose. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Hubo un torneo juvenil en el que Andrés estuvo a punto de venirse abajo. Se trataba de un campeonato regional en el que varios ojeadores de clubes europeos habían acudido para observar talentos emergentes. El Barça juvenil tenía la presión de brillar, y Andrés fue alineado como titular en el centro del campo. Sin embargo, la presión pudo con él. Durante los primeros 20 minutos, erró varios pases sencillos y perdió un balón que casi acaba en gol rival. El entrenador, visiblemente enfadado, lo sustituyó antes del descanso. Andrés se hundió. Pasó toda la segunda parte en el banquillo con la cabeza gacha, sintiendo que había decepcionado a todos, especialmente a sus padres, que habían hecho el esfuerzo de viajar desde Fuentealbilla para verlo. Aquella noche, de regreso a la Masia, se encerró en su habitación y no quiso cenar. Se tumbó en la cama, abrazando las botas que le había dado Manuel, como si fueran su único consuelo. El llanto silencioso llenó la oscuridad hasta que alguien llamó suavemente a la puerta. Era don Manuel. «Chaval, ¿puedo pasar?» Andrés se limpió las lágrimas con la manga y asintió. El viejo entró con una taza de leche caliente y se sentó a su lado. «He visto tu cara durante el partido. Te has castigado demasiado. He fallado, don Manuel. No sirvo para esto. Los demás son mejores. Más fuertes». Manuel negó con la cabeza. El fútbol no es cuestión de un partido malo ni de músculos grandes. Es cuestión de levantarse después de cada caída. Mira, yo he visto cientos de chavales pasar por aquí. Algunos parecían fenómenos y se perdieron en el camino. Otros, en cambio, eran como tú, discretos, constantes, humildes. Y esos son los que llegan lejos, porque nunca se rinden. Las palabras calaron hondo. Andrés bebió un sorbo de leche, y en silencio, se prometió no volver a dejarse vencer por la duda. Al día siguiente, en el entrenamiento, salió al campo con una determinación distinta. Tocaba el balón con la serenidad de quien confía en sí mismo. Los entrenadores lo notaron, y aunque no dijeron nada, lo mantuvieron en el 11 titular para los partidos siguientes. Andrés no volvió a decepcionar. Con el paso del tiempo, su juego se fue consolidando. Aprendió a moverse entre líneas, a escapar de rivales más grandes con un simple giro de cintura. Desarrolló esa capacidad única de hacer desaparecer el balón entre sus pies, como si tuviera imanes que confundían al adversario. Su visión de juego era cada vez más clara, y pronto empezó a destacar en torneos nacionales. Un día, durante un partido decisivo contra el Real Madrid juvenil, Iniesta se convirtió en héroe inesperado. El marcador estaba empatado y faltaban pocos minutos para el final. Andrés recibió el balón en el centro del campo, levantó la cabeza y, en lugar de buscar el pase obvio, dribló a dos rivales con movimientos sutiles. Luego filtró un pase perfecto que dejó al delantero solo frente al portero. ¡Gol! El estadio estalló, y el nombre de Iniesta empezó a resonar más allá de la Masia. Ese partido cambió la percepción que tenían de él. Los ojeadores y técnicos empezaron a hablar de Andrés como un talento especial, alguien que podía marcar la diferencia. Pero para él, lo más importante fue la mirada de don Manuel después del encuentro, un gesto silencioso de orgullo, como quien dice te lo dije sin necesidad de palabras. En paralelo, Iniesta empezó a recibir más llamadas de sus padres. Ellos notaban el cambio en su voz, menos apagada, más segura. Su madre le enviaba cartas con dibujos de su pueblo, para que nunca olvidara de dónde venía.
Su padre, en cada llamada, repetía lo mismo: sé tú mismo, hijo. Juega como siempre has jugado en la plaza de Fuentealbilla. Allí empezó todo. Los años de adolescencia son duros para cualquiera, pero en la Masia lo eran aún más. La competencia, la disciplina férrea, la presión constante. Muchos compañeros se quedaban por el camino. Algunos no soportaban la distancia con sus familias. Otros, al no ser escogidos, se rendían. Andrés, sin embargo, resistía. No por confianza desmedida, sino por la fe sencilla que Manuel le había transmitido. La fe en el trabajo silencioso, en el valor de no rendirse nunca. En una ocasión, después de un entrenamiento especialmente duro, el entrenador principal se acercó a Andrés. Iniesta, quizás no seas el más fuerte, pero tienes algo que nadie más tiene. Haces mejores a los que te rodean. No lo olvides. Ese comentario quedó grabado en su memoria. Entendió que su valor no estaba en brillar él solo, sino en iluminar a los demás. Era el alma de un equipo, el engranaje invisible que mantenía todo en movimiento. Y eso, aunque pocos lo comprendían en ese momento, sería la clave de su grandeza futura. Los partidos se acumulaban, las temporadas pasaban y Andrés seguía avanzando. En silencio, sin estridencias, fue escalando categorías hasta llegar a estar en la órbita del primer equipo. Aún quedaba camino, aún quedaban pruebas, pero algo había cambiado para siempre. El chico tímido de botas viejas ahora era respetado y escuchado. Ya no se sentía tan solo en las noches de invierno. Y cada vez que se ataba las botas, esas que Manuel le había entregado envueltas en papel de periódico, recordaba la promesa que se había hecho: nunca olvidar de dónde venía, nunca rendirse, nunca dejar de jugar con el corazón. El amanecer en Barcelona siempre tenía un matiz especial para Andrés Iniesta. Cada día que salía al campo de entrenamiento del primer equipo sentía que los sueños de aquel niño tímido de Fuentealbilla se iban haciendo realidad paso a paso. Aquel adolescente menudo de botas gastadas se había convertido en un joven con un lugar en el vestuario del Fútbol Club Barcelona, rodeado de figuras a las que antes solo veía en la televisión. El camino había sido largo, lleno de dudas, de noches de lágrimas y silencios, pero el eco de las palabras de Don Manuel seguía vivo en su interior: el fútbol es de los que juegan con el corazón. La primera vez que Rijkaard le dio minutos con el primer equipo, Iniesta apenas podía creerlo. El Camp Nou, con sus miles de almas, parecía más grande que todo lo que había visto en su vida. El corazón le latía con fuerza cuando pisó el césped, y por un momento recordó las noches frías de la Masia, abrazando aquellas botas que Manuel le había regalado. Ahora llevaba unas nuevas, hechas a medida por las marcas más famosas, pero la sensación era la misma: jugar como si fuera la última vez, con humildad y entrega. Ese día no marcó un gol ni dio una asistencia decisiva, pero su manera de tocar el balón, de mover al equipo con pases cortos y seguros, hizo que los veteranos lo miraran con respeto. Con el paso de los meses, Iniesta fue ganando protagonismo. Compartía vestuario con gigantes como Ronaldinho, Eto'o y un jovencísimo Messi que empezaba a deslumbrar. En medio de aquel universo de estrellas, él seguía siendo discreto, el que prefería pasar inadvertido, pero en el campo brillaba de otra manera, con su inteligencia, con su serenidad, con la capacidad de darle pausa al juego cuando todos se aceleraban. Los entrenadores lo valoraban por eso, porque era diferente. Las competiciones internacionales llegaron pronto. Con la camiseta de España, Iniesta empezó a demostrar que su talento no tenía fronteras. En la Eurocopa de 2008, bajo la dirección de Luis Aragonés, se consolidó como pieza clave de una selección que cambiaría para siempre la historia del fútbol español. Los pases milimétricos, los giros inesperados, la capacidad de controlar el ritmo del partido hicieron que la afición empezara a reconocer su valor. España ganó aquel torneo y Andrés, aunque no buscaba protagonismo, fue aclamado como uno de los motores de aquel éxito. En Barcelona, mientras tanto, un nuevo ciclo comenzaba con la llegada de Pep Guardiola como entrenador. Pep, que conocía a Andrés desde su etapa juvenil, confiaba en él plenamente. «Tú eres el jugador que todo entrenador querría tener», le dijo una vez en privado. Iniesta, fiel a su carácter, respondió con un simple gesto de gratitud. Bajo el mando de Guardiola, el Barça desplegó el famoso tiki-taka, un estilo de juego basado en la posesión, en los pases cortos, en la inteligencia colectiva. Y allí, junto a Xavi y Busquets, Iniesta se convirtió en el cerebro, en el equilibrio perfecto entre la técnica y la visión. Las noches mágicas de Champions League se sucedieron. Wembley, Roma, París,
Escenarios donde el Barcelona escribía páginas doradas de la historia del fútbol. En cada una de esas finales, Iniesta era protagonista silencioso, el que quizá no marcaba los goles, pero los hacía posibles. Su capacidad para encontrar espacios invisibles lo convirtió en un referente mundial. Los periodistas empezaban a llamarlo el cerebro de Fuentealbilla, un apodo que, aunque le hacía sonreír, nunca cambió su esencia. Seguía siendo el chico humilde que nunca levantaba la voz. Pero el momento que marcaría para siempre su vida llegaría en 2010, en Sudáfrica, durante la final del Mundial. España, tras décadas de frustraciones, había alcanzado la gran cita. El partido contra Holanda era tenso, duro, con entradas violentas y ocasiones desperdiciadas. El tiempo se agotaba y la prórroga parecía encaminada a los penaltis. En el minuto 116, un pase de Cesc Fàbregas encontró a Iniesta dentro del área. Andrés controló el balón, y con un disparo seco y preciso, lo envió al fondo de la red. Gol. El gol más importante de la historia del fútbol español. En ese instante, millones de personas gritaron de alegría. En las plazas, en los bares, en los hogares, España entera se fundió en un abrazo colectivo. Y allí estaba Iniesta, corriendo hacia la esquina, quitándose la camiseta para mostrar otra debajo. Un mensaje dedicado a Dani Jarque, amigo y compañero fallecido poco antes. Fue un gesto humano, sincero, que emocionó a todos. En ese instante, Iniesta dejó de ser solo un futbolista. Se convirtió en símbolo de un país, en el héroe silencioso que había dado a España su primera Copa del Mundo. Las imágenes de aquella noche dieron la vuelta al mundo. Iniesta levantando los brazos, llorando de emoción, rodeado de sus compañeros. Pero en su mente, mientras escuchaba los gritos y veía la copa levantada, hubo un pensamiento fugaz. Gracias, don Manuel. Porque sabía que, sin aquel viejo que un día creyó en él y le regaló unas botas, quizás nunca habría llegado tan lejos. Tras el Mundial, su figura se agigantó. Ganó títulos con el Barça, ligas, Copas del Rey, Supercopas, más Champions. Fue candidato al Balón de Oro, reconocido por rivales y compañeros como uno de los mejores centrocampistas de la historia. Sin embargo, él nunca cambió. Seguía hablando poco, evitando polémicas, sonriendo con timidez en las entrevistas. Lo único que realmente lo llenaba era jugar, hacer disfrutar a la gente con el fútbol que llevaba en el alma. En 2012, España volvió a conquistar la Eurocopa, y Andrés fue elegido el mejor jugador del torneo. En Kiev, mientras levantaba el trofeo, volvió a sentir aquella mezcla de orgullo y humildad que lo acompañaba siempre. Sabía que el fútbol era efímero, que las luces se apagan rápido, pero también sabía que su legado no estaba solo en los títulos, sino en la manera de jugar, limpia, generosa, inteligente. En Barcelona, los aficionados lo adoraban. El Camp Nou coreaba su nombre con un cariño especial. No era el ídolo mediático como Messi ni el mago sonriente como Ronaldinho, pero tenía un lugar único en el corazón de la gente. Representaba los valores de la humildad, del esfuerzo silencioso, de la grandeza sin arrogancia. Era el reflejo de lo que muchos soñaban ser, alguien que triunfa sin perder la esencia. Fue entonces cuando llegó un reconocimiento inesperado, la Bota de Oro. No tanto por ser máximo goleador, porque nunca lo fue, sino como homenaje a su trayectoria, a su influencia en el juego, a su capacidad de ser decisivo sin buscar protagonismo. Cuando se la entregaron, Andrés la sostuvo en sus manos con incredulidad. El oro brillaba bajo las luces del auditorio, pero él solo pensaba en aquellas botas viejas que Manuel le dio en la Masia. La distancia entre unas y otras parecía infinita, pero para él estaban unidas por un hilo invisible de gratitud. En su discurso, con la voz suave que siempre lo caracterizó, dijo algo que quedó grabado en todos. Este premio no es solo mío. Es de mi familia, de mis compañeros, de todos los que me han apoyado desde el principio. Y también es de las personas que nadie ve, los que trabajan en silencio en lugares como la Masia. Ellos también hacen posible que estemos aquí. Muchos aplaudieron sin comprender del todo la referencia, pero en su corazón, Andrés hablaba de don Manuel. La carrera de Iniesta siguió acumulando éxitos. Las vitrinas se llenaban de trofeos, las portadas lo llamaban leyenda, los rivales lo aplaudían de pie al salir del campo. Pero cada vez que tenía un momento de calma, en la soledad de su casa o en la concentración, volvía a recordar aquel primer regalo. En ocasiones incluso buscaba en el armario aquellas botas, guardadas como un amuleto. Las tocaba, cerraba los ojos y volvía a sentirse el niño que entrenaba solo al anochecer en los campos de la Masia.
En esos instantes entendía que el verdadero valor de un campeón no estaba en los títulos, sino en las personas que lo ayudaron a llegar allí. Y él nunca estuvo dispuesto a olvidarlas. La tarde en Barcelona caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban sobre las fachadas antiguas de la ciudad. Andrés Iniesta había terminado un entrenamiento ligero con el equipo, y en lugar de dirigirse a su casa como hacía habitualmente, tomó el coche con un destino que llevaba años postergando. En el asiento del copiloto reposaba una caja de madera cuidadosamente pulida, que contenía en su interior uno de los tesoros más valiosos de su carrera, la bota de oro que había recibido tiempo atrás como reconocimiento a su trayectoria. Aquel galardón, símbolo de grandeza para cualquier futbolista, tenía para él un destino diferente. No sería un objeto de exhibición en su salón, ni una pieza más en la vitrina del club. Tenía dueño desde mucho antes de ser entregado. Mientras conducía, Andrés repasaba mentalmente los recuerdos que lo habían acompañado desde niño. La primera vez que cruzó las puertas de la Masia, el miedo de las noches solitarias, las lágrimas de sentirse pequeño frente a compañeros más grandes, el temblor de sus manos al calzarse aquellas botas que don Manuel le había regalado. Todo parecía lejano y, a la vez, intensamente presente. Era como si en cada paso de su vida profesional hubiera existido un eco constante que lo empujaba hacia adelante. La voz serena de aquel hombre mayor que trabajaba en la sombra, limpiando pasillos y recogiendo balones, pero que había tenido la grandeza de creer en un niño al que casi nadie miraba. Llegó al barrio periférico, donde le habían dicho que vivía Manuel tras jubilarse. Calles tranquilas, con niños jugando al fútbol en descampados improvisados y ancianos conversando en bancos de piedra. Aparcó el coche y tomó la caja con delicadeza. Cada paso que daba hacia aquella vivienda modesta lo llenaba de una emoción indescriptible. Llamó al timbre y esperó. Pasaron unos segundos hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre encorvado por los años, con el cabello blanco y los ojos todavía vivos, brillantes a pesar del tiempo. ¿Andrés?, preguntó Manuel, incrédulo, como si lo que veía no pudiera ser real. Sí, don Manuel. Soy yo. Un silencio cargado de emociones se apoderó de la escena. El anciano dio un paso adelante y lo abrazó con una fuerza inesperada para su edad. Andrés correspondió, cerrando los ojos, sintiendo que aquel gesto borraba de golpe los años de distancia. Se sentaron en la pequeña sala de estar, sencilla pero acogedora. En las paredes colgaban algunas fotos antiguas, imágenes de la Masia, recortes de periódicos donde aparecía Iniesta, incluso una camiseta del Barcelona enmarcada con el dorsal 8. Manuel había seguido su carrera de cerca, orgulloso desde la distancia, sin esperar nunca nada a cambio. Siempre supe que llegarías lejos, dijo el anciano con voz temblorosa. Pero nunca imaginé que vendrías hasta aquí. Iniesta colocó la caja sobre la mesa. La abrió lentamente, y el brillo dorado de la bota iluminó la habitación humilde. Manuel abrió los ojos sorprendido, llevando la mano a su boca. No, no puede ser, murmuró. Sí puede, don Manuel. Esta bota de oro es suya. Yo solo la he llevado en nombre de los dos. El anciano negó con la cabeza, visiblemente emocionado. Andrés, yo solo te di unas botas usadas. Apenas un detalle sin importancia. Para usted fue un detalle. Para mí fue un mundo entero. Aquellas botas me dieron la confianza que necesitaba para no rendirme. Usted creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo. Y por eso, esta bota le pertenece. Manuel tocó el trofeo con manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas. La escena era de una belleza silenciosa, el ídolo mundial devolviendo el símbolo de su gloria a quien le había regalado la primera chispa de esperanza. Durante largos minutos ninguno de los dos habló, simplemente compartieron la emoción de un vínculo que trascendía el tiempo y las palabras. Después, salieron a caminar por el barrio. Algunos vecinos reconocieron a Iniesta y se acercaron tímidamente para pedir fotos y autógrafos. Andrés sonreía con naturalidad, pero siempre tenía una mano apoyada en el hombro de Manuel, como recordando que aquel era el verdadero protagonista de la jornada. Entraron en un pequeño bar donde el anciano solía reunirse con amigos. Esa tarde, el lugar se llenó de murmullos y aplausos improvisados al ver a Iniesta sentado junto a Manuel. Uno de los parroquianos, con la voz quebrada por la emoción, comentó: «Ahora entiendo por qué eres como eres, Andrés. Porque sabes reconocer de dónde vienes». El jugador asintió sin responder, dejando que el silencio dijera más que cualquier discurso. Con el tiempo, Iniesta decidió ir más allá. Creó una fundación llamada Raíces de Luz,
destinada a apoyar a jóvenes de familias humildes que soñaban con jugar al fútbol pero carecían de recursos. En la inauguración, rodeado de periodistas y autoridades, Andrés sorprendió a todos al presentar a don Manuel como padrino honorífico de la iniciativa. Los flashes se centraron en el anciano, que apenas sabía dónde mirar, ruborizado por una admiración que nunca buscó. Él es la prueba viva de que un pequeño gesto puede cambiar una vida entera, declaró Iniesta ante las cámaras. Si hoy estamos aquí, es porque un hombre humilde me enseñó que la grandeza empieza en lo invisible. Las palabras recorrieron los periódicos y las redes sociales. La historia de Iniesta y don Manuel se convirtió en un símbolo de gratitud y humanidad en el mundo del deporte. No era la típica narrativa de títulos y trofeos, sino un recordatorio de que detrás de cada estrella hay manos silenciosas que la sostienen. Los años continuaron su curso. Iniesta siguió jugando, acumulando victorias y reconocimiento, pero siempre reservaba un espacio en su agenda para visitar a Manuel. Llevaba a sus hijos para que lo conocieran, les contaba la historia de aquellas botas viejas y cómo un simple regalo podía cambiar el destino de una persona. Los pequeños escuchaban atentos, aprendiendo que el verdadero éxito no se mide solo en copas, sino en la capacidad de recordar y honrar a quienes nos ayudaron a crecer. En una de esas visitas, cuando Manuel ya estaba muy frágil, Andrés se sentó a su lado y le dijo en voz baja: «Nunca sabré cómo agradecerle lo que hizo por mí. Pero quiero que sepa que siempre jugaré con usted en mi corazón». El anciano sonrió débilmente, apretó su mano y respondió: «Y yo siempre estaré orgulloso de ti, Andrés. Porque nunca dejaste de ser aquel niño humilde». Poco tiempo después, Manuel falleció en paz, rodeado del cariño de su familia y con la certeza de haber dejado una huella imborrable en la vida de uno de los mejores futbolistas de la historia. En su funeral, Iniesta estuvo presente, llevando la bota de oro entre sus brazos, colocándola sobre el féretro como último tributo. No era un adiós, sino el cumplimiento final de una promesa: reconocer que detrás de su gloria había un hombre sencillo que creyó primero. La imagen dio la vuelta al mundo. Millones de personas vieron al campeón del mundo arrodillado frente al ataúd de un anciano desconocido, y entendieron que el fútbol, más allá de ser un deporte, es también un espacio donde la gratitud y la humanidad encuentran su lugar. Con el paso de los años, cada vez que Iniesta hablaba con jóvenes futbolistas en charlas motivacionales, repetía la misma enseñanza: no olvidéis nunca las personas que os tienden la mano cuando nadie os mira. El día que alcancéis la cima, recordad que allí arriba no se llega solo. Así, la historia de Andrés Iniesta y don Manuel se convirtió en una leyenda que trascendía los estadios. No era solo la narración de un jugador tímido que conquistó el mundo, sino la demostración de que los sueños se construyen con pequeños actos de bondad. Y que, a veces, la mayor victoria no está en levantar trofeos, sino en cumplir con gratitud una promesa silenciosa.